para venir y conversar un rato sobre estos temas de la macroeconomía y los recursos naturales no renovables, no solo limitado a la minería, sino también al petróleo. Sin antes mencionar dos cosas. La primera, pues para mí es muy agradable venir a Bucaramanga porque aquí pasé una parte de mi vida y tengo una parte de mi círculo familiar con el cual pues tengo relaciones fluidas, y en este foro y cada vez que vengo me encuentro caras de viejos amigos y existe la posibilidad de hacer nuevos amigos. Y en segundo lugar, aunque yo voy a hablar de los aspectos económicos, y los economistas en general tienen la costumbre de hacer una presentación muy detallada sobre números, etcétera, etcétera, y yo también me veo tentado a eso porque además pues estudié licenciatura en matemáticas, pero ustedes verán que me voy a salir un poco de eso y no serán muchas las cifras que daré sobre ese tema. Pero en este sentido, el que yo me vaya a referir a esos temas no significa que no tenga, por llamarlo de alguna manera, algún tipo de sensibilidad sobre los asuntos del medio ambiente que juegan un papel importante en estas discusiones sobre la explotación de recursos naturales no renovables, en lo fundamental, en el tema de la minería, pues por las técnicas y más en el caso de la minería a cielo abierto. Y yo sobre ese tema solo quiero hacer dos breves comentarios. El primero de ellos es que en el fondo de la discusión yo creo que el gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga la puso en el énfasis, y no es sobre los químicos, sobre el cianuro, sobre el mercurio, etcétera, etcétera, la discusión del fondo, sino sobre la competencia por el uso del agua. Si el agua se usa para el consumo de los seres humanos, la agricultura, la industria y después otras actividades, como lo establece la propia ley colombiana de una manera lógica y la misma civilización, que el primer uso del agua es para que los seres humanos se provean de ella y después la agricultura. Y en este sentido aquí el fondo de la discusión es, pues obviamente, si agua para los seres humanos o agua para la producción de oro. Y además señalando otra cosa, aquí presentan una serie de estudios sobre cómo un químico puede o no afectar la salud de los seres humanos. Y eso a mí me hizo acordar de una clase de la universidad que se llamaba lógica matemática, que uno sobre la base de las tautologías, dependiendo de cómo organizaba las tautologías, podía demostrar o que Dios existe o que Dios no existe. Cualquiera de las dos cosas las podía demostrar dependiendo de cómo organizaba las variables en la ecuación. Y en este sentido este es un aspecto, y yo solo llamo la atención para que ustedes lo tengan presente. En los estudios técnicos que se realizan, las distintas variables también son manipulables, y son manipulables por el interés económico que se mueve detrás de una actividad económica que puede generar inmensas ganancias. Dicho estos dos comentarios, yo quería preguntar, ¿cuánto tiempo tengo? 20 minutos. 20 minutos, ok. Hechos estos dos comentarios, hablemos sobre el tema de la política macroeconómica. Yo quiero empezar señalando lo siguiente. Todos ustedes habrán oído, y esto ha salido mucho en las noticias, y las personas que estén acostumbradas a leer los periódicos lo habrán visto, que se está diciendo que en Colombia existe una bonanza minero-energética. Y eso es algo que repiten constantemente, y basado en la bonanza minero-energética, el gobierno de Colombia, el pasado y el anterior, han presentado o están en proceso de presentar sendas reformas constitucionales para modificar asuntos como la política fiscal y el manejo de las regalías. A eso también le han agregado asuntos de corte moralista, pero yo no me voy a detener en eso porque ya hay personas que han mencionado ese tema aquí el día de hoy. Pero sí quiero señalar una cosa, en Colombia hoy no hay bonanza minero-energética, no la hay. A mí me gustaría que la hubiera, pero no la hay. Y no la hay por dos razones fundamentales. En primer lugar, en el caso del petróleo, hay dos razones para decir que no hay bonanza petrolera en Colombia. Hay un buen momento, que es distinto, por los buenos precios del petróleo, que han permitido aumentar la producción, pero no hay bonanza en el petróleo por dos razones. La primera, en Colombia desde hace más de 20 años no descubren un pozo que tenga más de 100 millones de barriles de reserva, o sea, desde los tiempos de Cusiana y Cupiagua. Los pozos petroleros en los que está aumentando la producción en Colombia son pozos que el que se descubrió de manera más reciente, que es el de Rubiales, fue descubierto en el año 2000.
otro fue descubierto a finales de la década de los 80 y en el caso de Apiay fue descubierto a principios de la década de los 70. Es decir, como decía un prestigioso ciudadano de estas tierras que lamentablemente murió hace poco, el senador Hugo Serrano, señaló que lo que está sucediendo en Colombia acerca de la bonanza petrolera es un raspado de la olla, es coger campos viejos y producto del aumento del precio, mejorar los factores de recobro de esos campos, porque además en el último año en Colombia las reservas petrolíferas aumentaron más o menos entre unos 350 a 400 millones de barriles de petróleo, pero de esas solo el 2% obedecen a nuevos descubrimientos. El resto de las reservas encontradas en Colombia obedecen a la reevaluación de los campos que ya han sido explotados en Colombia, producto, repito, de el aumento del precio del petróleo, que además de eso ha permitido que se aumente la explotación de crudos pesados. Y en el caso de la minería, proyectos como el de la Greystar son proyectos que están hace tiempo en salmoera, están pendientes de iniciar su proceso, pero además, por ejemplo, el aumento de las explotaciones en la costa atlántica de carbón son proyectos que están concebidos desde finales de la década del 90 en Colombia, o incluso se conoce de sus grandes reservas desde finales de la década del 70, como sucedió cuando se hizo el descubrimiento del gran yacimiento en el Cerrejón y que por esos mismos tiempos se descubrieron los yacimientos en el Cesar que hoy explotan Drummond y Glencore. Y desde ese entonces se definió, y tanto se sabía del tamaño de esos yacimientos, que se definió que en el Cerrejón, es decir, en La Guajira, se explotaría a través de la presencia de una compañía estatal y en el Cesar se explotaría a través de la presencia solamente de compañías privadas a través de distintos modelos de contratación. En ese sentido, lo que nosotros estamos asistiendo hoy en Colombia es, en el caso petrolero, a un buen momento petrolero. Y en el caso minero, en la profundización de proyectos que ya venían en desarrollo desde hace un buen tiempo en Colombia. Pero además, y este es un elemento fundamental en esta discusión, uno puede hablar de un petrolero cuando la sociedad participa en una porción importante en la explotación de los recursos naturales no renovables. Y lo que estamos viendo en Colombia, a través de las sucesivas reformas que ha tenido la legislación minera en el país, es que la participación del Estado colombiano se ha venido reduciendo de manera paulatina en la generación de la renta petrolera o la renta minera. Renta que aquí hay un elemento de la discusión y, aunque es una perorgullada, es bueno repetirlo, renta que solo se genera por una ocasión. El barril de petróleo que yo saco no lo puedo volver a sacar. Saco es otro barril de petróleo. Lo mismo sucede con el carbón o con cualquier otro tipo de minerales. Por eso, y este es un aspecto importante para entender la economía política de los recursos naturales, se desata una competencia feroz que puede llegar hasta medidas de carácter violento, como ha sucedido en la historia de la minería del petróleo en el mundo, por capturar una porción importante de esa renta de, ojo, un recurso natural no renovable que, por ley en Colombia, es propiedad del Estado colombiano, es decir, propiedad de todos los colombianos. Y hoy, a lo que estamos asintiendo en Colombia es que las sucesivas reformas al contrato petrolero y al contrato minero a lo que han conducido es a que la participación del Estado colombiano cada vez sea menor en el desarrollo de esas actividades económicas. Por ejemplo, en el contrato minero, en el mejor de los casos, puede ser del 25%. En el mejor de los casos. Y en el contrato petrolero, en el mejor de los casos, la participación del Estado colombiano en nuevos yacimientos puede ser del 40%. Eso sin contabilizar el régimen fiscal, es decir, las exenciones tributarias, que más adelante me voy a referir a ellas, de las cuales gozan las compañías mineras y petroleras en el país. Pero además en esta discusión hay unos elementos que hay que tener en cuenta de política macroeconómica, o lo que podríamos llamar de economía política macroeconómica. Y es que la economía política en Colombia y todas las políticas macroeconómicas emanada de la concepción que, digamos, toca todas las políticas en el país, tiene unos elementos que hay que tener presentes para poder entender otra serie de cosas. Por ejemplo, hoy lo que estamos viendo en Colombia, en primer lugar, dentro de las políticas macroeconómicas, es que ellas tienen un carácter y es tender a que en todas las actividades productivas se ve un proceso de concentración y de monopolización de los negocios. ¿Qué es lo que vemos, por ejemplo, en el sistema financiero colombiano? Hoy, 4 grupos
económicos controlan el 75% de los activos de todo el sistema financiero colombiano. 15 empresas controlan el 60% del comercio exterior colombiano. De esas, 2 son colombianas, el resto son compañías multinacionales. El 95% de las exportaciones de minerales en Colombia son controladas por compañías extranjeras. En el caso de los servicios públicos, vemos es un avance de la concentración cada vez, en el caso de la generación, en unas cuantas empresas, una de ellas presente construyendo hidrosogamoso en el suelo de Santander. Y así de manera sucesiva en todas las actividades económicas que analizamos en Colombia hay un proceso de monopolización y concentración de la producción. En segundo lugar, hay un afincamiento, por llamarlo de alguna manera, de los procesos de especulación financiera. Y esto lo voy a explicar con un ejemplo simple. Todos habrán leído en la noticia recientemente que la acción de Ecopetrol está valiendo algo así como 3.200 pesos. Y cuando uno mira la realidad económica de Ecopetrol, no encuentra sustento para que la acción de Ecopetrol esté valiendo lo que está valiendo. No hay razones de fondo para que la acción de Ecopetrol se haya trepado los 3.200 pesos. ¿Qué es lo que hay detrás? Es que a Colombia está entrando de manera masiva capitales que se van a especular a la bolsa de valores. Por eso el índice de la bolsa de valores en los últimos 3 años ha crecido en cerca de 4.000 puntos, a pesar de que la economía colombiana está pasando por una profunda crisis. Pero además recuerden que en medio de la crisis los bancos no disminuyeron de ninguna manera sus exuberantes ganancias. Es decir, aquí hay un proceso en el cual todo este fenómeno de la especulación se va metiendo en la organización económica colombiana, porque, por ejemplo, el que empresas como Isagen, como Pacific Rubiales, como el mismo Ecopetrol y otras tantas compañías estén cotizando en la bolsa de valores de Colombia, significa que además de la ganancia que hay que darle a los accionistas de esas empresas, hay que dar una ganancia para quienes se encargan de intermediar las operaciones de esas compañías en las bolsas de valores. Y eso significa, por ejemplo, en empresas de servicios públicos, que las tarifas deben subir para poder, ¿cierto?, satisfacer los intereses de la ganancia que necesitan los intermediarios de las acciones en las bolsas de valores. Y además, hay una tendencia en el caso de los recursos naturales a que se está acentuando la posesión por parte de compañías extranjeras de las fuentes de recursos naturales no renovables. Ya todos saben aquí, ¿cierto?, de memoria, el caso de la minería en Colombia, que ella de manera importante se hace por parte de compañías extranjeras. Compañías extranjeras que están viendo en el desarrollo de sus negocios la necesidad de hacer un esfuerzo por medidas económicas o por competencia de la legalidad, arrinconar a los pequeños y medianos mineros colombianos para poder tomarse sus títulos y desarrollar las explotaciones que así se hacen. O si no, acaso el ejemplo de la Greystar en Angostura no es tomándose el negocio de los pequeños mineros que hay allí. En el caso de Marmato también es tomándose los negocios de los pequeños mineros que hay allí. Y además hay otra característica del modelo económico colombiano, y es que la economía colombiana se ha venido acomodando a que aquí se coloquen los excedentes de producción y de capital de los países desarrollados, que tienen una producción excedentaria de manera estructural. Pongo un ejemplo: en Estados Unidos la producción de bienes agrícolas crece al doble de lo que lo hace la demanda interna de los Estados Unidos. Y entonces se vuelve una necesidad estratégica de los Estados Unidos aplicar políticas que presionen de tal manera que hagan que otras economías se abran para ellos colocar allí sus excedentes productivos, pero también padecen de un exceso de capitales porque, producto de la crisis reciente, por dar un ejemplo, las máquinas de los bancos centrales, tanto el de la Unión Europea como el de Estados Unidos, están funcionando de manera acelerada y están creando una masa monetaria que presiona a los mercados para llegar a